El cortisol. Pensar altera nuestro mundo interior. Imagina que estás en un cine o un teatro y oyes que alguien grita ¡Fuego! Inmediatamente te pondrías alerta y buscarías corriendo y con angustia la salida más próxima. ¿Qué sucede en ese instante en tu cuerpo? El organismo se sobresalta y manda una señal al hipotálamo, que a su vez activa otras zonas cerebrales. Comienza una respuesta involuntaria del organismo a través de señales hormonales y nerviosas. La mente a veces todavía no ha tomado conciencia del peligro. Con la taquicardia, sudoración y subida de temperatura que todos hemos experimentado en algún momento. Esta información pasa por el tálamo y por la corteza cerebral, donde se procesa de forma cognitiva la información recibida y se decide, en la medida en que la sensación de miedo lo permite, cómo responder ante la amenaza. A continuación, las glándulas suprarrenales, ubicadas encima de los riñones, tras recibir la señal del hipotálamo, liberan una serie de hormonas, entre las que destacan la adrenalina y el cortisol. Conoce a tu compañero de viaje. Aquí te presento a un compañero de viaje crucial de tu vida. Tras la lectura de las próximas páginas vas a entender por qué te sucede lo que te sucede. Vas a entender algunos momentos de tu vida y vas a comprender los comportamientos de muchos de los que te rodean. Presta especial atención a este capítulo. El cortisol en sí no es malo. Lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. Sigamos con nuestro relato. Seguimos en el cine. Si no contáramos con el cortisol, probablemente nos quedaríamos sentados en nuestra butaca disfrutando del espectáculo de humo y llamas. El cortisol, por lo tanto, es fundamental para la supervivencia. Imagina, en cambio, la situación real. Te levantas con taquicardia, hiperventilación y sensación de angustia e intentas buscar la salida más próxima. Ves la cara de susto de los que te rodean. Te cuesta pensar con claridad. Por fin consigues llegar a la calle, sudando, el cuerpo te tiembla. Ya en la calle, si alguien te dice que no te preocupes, que estaban arreglando las alarmas y saltaron sin motivo, pues no hay ningún incendio. En ese instante, reabren las puertas y 10 minutos después, todos los asistentes vuelven a ocupar sus lugares. Cierto, todo el público regresa a su situación anterior, pero realmente nadie se encuentra en las mismas condiciones fisiológicas y mentales que antes de que sonara la alarma. ¿Por qué? Ese pico de cortisol que hemos experimentado tarda varias horas en desaparecer del todo y regresar a un nivel normal. Seguro que te ha pasado en alguna ocasión. Vas conduciendo. Alguien se cruza con una maniobra inadecuada. No te chocas. Nada sucede, pero tu organismo percibe esa amenaza y tu cuerpo siente una punzada en el pecho. Pero si no ha pasado nada, es la señal de alerta de tu cuerpo. Por lo tanto, ¿cuál es la función del cortisol? El cortisol afecta de forma profunda a múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo. La sangre viaja de los intestinos a los músculos para ayudarnos a potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Los sentidos se activan. Tengo los nervios a flor de piel, intentando percibir cualquier estímulo que ayuda a identificar la amenaza intuida. Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la evasión del peligro o la lucha. El cortisol ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos puedan cumplir sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos puedan responder ante la eventual amenaza. El cortisol, por otra parte, inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado en un tiempo no muy lejano, puede aparecer la temida diabetes. Esta hormona ayuda a regular el sistema osmótico del cuerpo, agua y minerales. Es clave en el control de la tensión arterial. Participa en los huesos.
El cortisol puede favorecer la aparición de la osteoporosis, e incluso en los músculos, contracciones, tirones, calambres. El cortisol tiene una función esencial. Afecta profundamente al sistema inmunológico, inhibiendo en primer lugar la inflamación. Trataremos de ello más adelante, más en detalle, puesto que es impredecible para entender la aparición de algunas enfermedades graves. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa gran cantidad de energía, por eso cuando enfermas te sientes agotado. En gran medida tu energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo. Finalmente altera a nivel endocrinológico a varios sistemas. Sistema reproductivo, por eso el estrés y el sufrimiento pueden alterar el ciclo normal de la mujer o la capacidad para quedarse embarazada. El sistema de crecimiento, inhibiéndolo. El sistema tiroideo, con la aparición de alteraciones, tanto hiper como hipotiroidismo, u otras enfermedades relacionadas con esa glándula. A todo esto se añade un factor relativo al crecimiento del cuerpo. Ante una amenaza inminente, tu cuerpo precisa toda la energía posible. Por ello, paraliza y bloquea todo lo prescindible, incluyendo lo que tenga que ver con el crecimiento. Todos los días mueren millones de células, y por eso el ser humano precisa una regeneración celular a diario. Pero si interferimos, por estrés, en ese crecimiento, el cuerpo enferma porque está perdiendo células que no consiguen reemplazarse. ¿Qué pasa si retornas al lugar del evento traumático? Un tiempo después regresas al mismo lugar. Te sientas en la butaca y de repente no sabes por qué estás alerta. Te levantas y oteas con la mirada algún lugar cercano a la puerta de emergencia. Incluso la pasas bien, lo piensas bien y cambias de sitio para sentir la proximidad de la salida. Lo que te ocurre es que estás reviviendo la angustia de la vez anterior. Tu cuerpo en ese momento está generando la misma cantidad de cortisol que cuando de verdad sonó la alarma. Tu mente y tu cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. El cerebro, por lo tanto, altera profundamente nuestro equilibrio interior. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan, esos pensamientos tienen un impacto similar a la situación real. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa en el organismo el mismo sistema de alerta y se libera el cortisol que sería necesario para hacer frente a esa amenaza. ¿Qué sucede si vivimos preocupados por algo constantemente? Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, real o imaginaria, pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable. Dato fundamental para entender el estrés. El cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real o una amenaza. También se activa de la misma manera ante la inquietud de poder perder nuestro trabajo o nuestros bienes, o ante la posibilidad de que peligre nuestro prestigio, una amistad o una posición social en la comunidad o en un grupo determinado. El cortisol es una hormona cíclica. Durante la noche su nivel es bajo y asciende hasta el pico de las 8 de la mañana, volviendo luego a descender de manera progresiva. La liberación del cortisol posee un patrón que sigue habitualmente el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas. Decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Su descenso es clave para que se produzca melatonina e inducir el sueño. Cuando el cortisol se eleva de forma crónica, pasa a comportarse como un agente tóxico. El estrés es uno de los factores predominantes que articula la respuesta inflamatoria del organismo, a través de los 3 principales circuitos: endocrino, inmunológico y neuronal. El estrés provoca modificaciones sustanciales en el correcto funcionamiento de los sistemas involucrados en el proceso inflamatorio. En el endocrino, el organismo responde activando la liberación del cortisol y de la norepinefrina. Si uno se intoxica por cortisol en sangre, se produce una alteración de la respuesta inflamatoria.
El sistema inmunológico también posee una relación importante con la respuesta inflamatoria. Las células de defensa que disponen en su membrana de receptores específicos para el cortisol se vuelven más sensibles y dejan de controlar de forma tan específica la inflamación. Este es uno de los factores más importantes de muchas de las enfermedades del siglo XXI. El sistema nervioso es el responsable de elaborar y coordinar la respuesta frente a una amenaza o un peligro. El cerebro, mediante el sistema nervioso periférico, el sistema de nervios simpático, posee una importante función, ayudado del sistema hormonal, como el cortisol. Pone en alerta al resto del cuerpo. Estas señales permiten los cambios de nuestro organismo a que nos hemos referido para adaptarse a ese peligro. Si el estrés se convierte en crónico, los mecanismos de adaptación y reacción se saturan, pudiendo producirse un bloqueo neurológico que derive en diferentes enfermedades. Por lo tanto, una persona bajo estrés continuo sufre principalmente dos problemas. Por una parte, el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo se detienen, y por otra, el sistema inmunológico se va inhibiendo. Entendamos el sistema nervioso. El sistema nervioso vegetativo está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias. Este sistema se subdivide a su vez en el sistema nervioso simpático y el sistema parasimpático. Dos sistemas completamente antagónicos, el primero relacionado con la acción y el segundo con el reposo. El sistema nervioso simpático está relacionado con el instinto de supervivencia, con el comportamiento que se activa en los momentos de alerta. Pone en marcha mecanismos de aceleración y fuerza de la contracción cardíaca. Estimula la erección capilar y la sudoración. Facilita la contracción muscular voluntaria. Provoca la dilatación de los bronquios para favorecer una rápida oxigenación. Propicia la constricción de los vasos redirigiendo el riego sanguíneo desde las vísceras a los músculos y el corazón. Provoca la dilatación de la pupila para captar mejor cuánto nos rodea y estimula las glándulas suprarrenales para la descarga de adrenalina y cortisol. Todo esto viene muy bien para mantenernos alerta en situaciones novedosas, en las que sentimos incertidumbre o en las que nuestra seguridad personal se ve amenazada. Si hay que darse a la fuga, resulta conveniente que la sangre no se encuentre en nuestro aparato digestivo, sino en los músculos de nuestras extremidades, pues ya tendremos tiempo de hacer la digestión cuando nos encontremos a salvo de la amenaza que se cierne sobre nosotros. El sistema simpático es por lo tanto clave en la reacción de estrés que se produce ante lo desconocido, lo que no controlamos o con lo que no estamos familiarizados. Pero una activación constante de este sistema puede resultar muy perjudicial para la salud, entre otras cosas porque impide la regeneración de los tejidos que favorece el sistema parasimpático. El sistema nervioso parasimpático prioriza la activación de las funciones peristálticas y secretoras del aparato digestivo y urinario. Propicia la relajación de esfínteres para el desalojo de los excrementos y la orina. Provoca la constricción de los bronquios y la secreción respiratoria. Fomenta la vasodilatación para redistribuir el riego sanguíneo hacia las vísceras y favorecer la excitación sexual. Y es responsable de la disminución de la frecuencia y fuerza de la contracción cardíaca. En general, el sistema nervioso parasimpático está relacionado con el cuidado de las células y los tejidos, evitando o reduciendo su deterioro, de tal forma que podamos vivir más tiempo y en mejores condiciones. Diferentes tipos de estrés. Existe un estrés bueno, el eustrés, que no es malo ni tóxico. Es la respuesta natural que el organismo activa ante una amenaza real o imaginaria, imprescindible para la supervivencia en los momentos de peligro y que nos ayuda a responder de la mejor forma posible ante el desafío. Este estrés bueno surge cuando el sujeto gestiona tensiones, preocupaciones o frustraciones propias de la vida. Ejemplos son el que alguien tiene ante un examen importante, una competición deportiva, un reto profesional, una persona que nos tensa.
En estas situaciones la persona es capaz de adaptarse a lo que sucede y reequilibrarse al poco. Es un estrés positivo y bueno, ya que potencia al individuo permitiendo que se enfrente a diferentes realidades, madure y progrese en la vida. Es importante aprender a lidiar con esos momentos desde la infancia, permitiendo a los niños que convivan con ello para que se desarrollen emocionalmente de forma sana y saludable. Por otro lado, existe el estrés tolerable. En este caso, el factor de alerta llega sin buscarlo y genera una situación de tensión tensa, pero limitada en el tiempo. Desde un despido hasta el fallecimiento de alguien cercano, una enfermedad grave, una ruptura emocional. Estas situaciones mal gestionadas pueden desembocar en el estrés tóxico. Bien gestionadas son un puente hacia la madurez y hacia una buena inteligencia emocional en el futuro. Estudios afirman que jóvenes que han atravesado situaciones complejas, manejando tensión y frustración desde una conducta apropiada, tienen mejor situación emocional en la edad adulta. Aquí se empiezan a fraguar los instrumentos de la resiliencia, es decir, la capacidad de las personas de ir adquiriendo herramientas para saber salir de momentos complicados en la vida, incluso fortalecidos y reforzados. Finalmente existe el estrés tóxico, situaciones de la vida donde uno activa el estado de alerta, real o imaginario, de manera crónica. Puede ser por algo grave y muy estresante, un abuso, un maltrato, bullying, un abandono, o menos grave, pero que se mantiene durante semanas, meses o años. Ese trauma provoca una fisura en el ser humano porque supera los mecanismos fisiológicos de alerta y recuperación. Por lo tanto, según la capacidad que tenga el individuo, se adaptará mejor o peor y desarrollará un tipo de personalidad y de conducta. La clave de la vida, y yo lo intento en terapia, es ayudar a las personas a convertir el dolor, el estrés o el sufrimiento en posibilidad de crecimiento. La vida actual es más inflamatoria que la de antes. Los síntomas derivados de ese cortisol tóxico. El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias al cortisol. Es decir, el sistema defensivo del organismo se desactiva y es incapaz de luchar contra una amenaza real. Frena la capacidad de regulación inflamatoria y por lo tanto nuestro cuerpo es incapaz de defenderse contra los peligros. De hecho, tras las situaciones de amenaza, miedo o tensión, se activan sustancias, prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas, que pueden resultar profundamente dañinas para los tejidos. Esta es la causa por la cual en esos momentos somos más propensos a contraer infecciones. ¿A quién no le ha sucedido que unos días después de comenzar las vacaciones se enferma? Nuestro cuerpo se debilita y cede paso a algún catarro, infección de orina o gastroenteritis. Esta alteración del cortisol, sistema inmunológico, llega hasta los genes. Sabemos que el cortisol tóxico altera hasta los niveles más profundos. Las células nuevas, llegadas desde la médula ósea, serán insensibles al cortisol desde el nacimiento. Esto puede ser la causa de muchas enfermedades y trastornos de hoy en día. Estamos en pleno campo de experimentación. La sola idea de sentirse amenazado aumenta la producción de las citoquinas inflamatorias, proteínas que pueden resultar muy dañinas para distintas células del organismo. Esto suele asociarse a una reducción de células de nuestro sistema inmune, lo que nos hace más proclives a contraer infecciones. Y al contrario, cuando, en lugar de sentirnos amenazados por otros, nos sentimos comprendidos y colaboramos con los demás, se activa el nervio vago, que forma parte del sistema parasimpático. ¿Qué sucede cuando, por estrés, problemas de diversa índole, temores o tensión, el nivel de cortisol permanece elevado durante mucho tiempo? Las personas que viven constantemente estresadas, alerta o con miedo, sufren un mayor deterioro de sus células y un envejecimiento precoz. Hoy sabemos que muchas enfermedades se activan y comienzan tras periodos de estrés crónicos, donde las personas conviven con esas sensaciones. El nivel de cortisol, como hemos explicado, sube en circunstancias de miedo, de amenaza, de tristeza o de frustración.
si estamos intoxicados por cortisol, esta hormona está inundando la sangre en lugar de la serotonina o la dopamina, hormonas que tienen un impacto positivo y de bienestar en el cuerpo y en la mente. Esta sintomatología se produce a 3 niveles: físico, psicológico y conductual o de comportamiento.